Hay ocasiones en que a lo largo de mi vida me he dado cuenta que frente a un delito, frente a un atropello a la inteligencia, frente a una muy evidente falta de decoro intelectual, el hecho de que no se puede hacer nada, en lugar de dejar de hacer que la cosa se, digamos, desaparezca, la hace, digamos, le echa más luz digamos, al daño que produce. Sí. Me quiero explicar. Desde el comunicado de la Universidad Panamericana, en que, para hablarlo digamos, en un lenguaje muy sencillo, se dice: después de revisar el texto de la tesis del señor Enrique Peña Nieto, advertimos que, en efecto, usó ideas que no eran de él sin citarlas, o bien usó ideas ajenas y no puso nada en la bibliografía. Es decir, en términos muy sencillos, la Panamericana dice: la tesis tiene elementos que conforman lo que llamamos en buen castellano plagio, es decir, usar las ideas de otro como si fueran propias, cuestión que ocurre cuando se copian textualmente sin entrecomillar para referir que son textuales y sin citarlas. Entonces la Panamericana dice: reconozco al hacer este estudio que ocurrió digamos, el plagio. Vamos a hacer una consulta a la UNAM, y la UNAM lo que dice es que eso es responsabilidad de la Panamericana, porque el que la escuela esté incorporada no significa que la universidad que da la incorporación a la otra, en este caso la UNAM a la Panamericana, tenga que sustituir a la Panamericana en hacer las cosas bien. Y a mí me parece que entonces la UNAM dice: no tengo ningún recurso legal aplicable a este caso, y la Panamericana termina su comunicado, si no recuerdo mal, diciendo: evidentemente hay plagio, hay textos que no son del autor y que hace pasar como tales, pero es un hecho consumado, tampoco puedo hacer nada. Entonces yo creo que, aunque legalmente no pueda haber algún marco o una estructura jurídica que implique, digamos, retirar el título o digamos, generar algún tipo de sanción, queda totalmente a la luz que se ha cometido uno de los peores, digamos, delitos, o una de las peores acciones de hurto, que es robar las ideas, aprovechar vacíos legales, obtener con ello un certificado falso y después quedar refugiado en la ausencia de estructuras legales para resolverlo. En consecuencia, la única, pero la peor, de las sanciones que quedan para el ahora presidente de la República es que para todos será claro que no tiene palabra propia, sino que en el momento en que toma y recibe de parte de una institución autorizada la licencia para ejercer una profesión, lo está haciendo falseando sus palabras. Entonces, el hecho es consumado. Queda claro que no hay sanción legal posible, porque para ello se necesita, en un régimen como el nuestro, que haya normas específicas. No hay sanción legal posible. La única que queda es la sanción social, absolutamente ya clara. No tiene palabra propia quien, abusando de las frases huecas como error tipográfico, error metodológico, a sabiendas usó lo que no era propio, o bien encargó a otro que hiciera como de él lo que él nunca redactó. A mi juicio es un
una enorme, enorme vergüenza la que corresponde digamos, nosotros imputar al autor de esta fragante violación a la honradez, a la ética, a la decencia intelectual. Y en ese sentido me parece que la investidura presidencial queda dañada profundamente ante quien no merece. Si la Universidad Panamericana en efecto fuera una universidad, sería esperable que eso ocurriera. ¿En qué sentido lo digo? Una universidad, más allá de cualquier decreto de fundación o cualquier registro en un sistema jurídico de reconocimiento del giro de un negocio, una universidad en serio tiene que ser un sitio en el cual preservar la dignidad, la coherencia, la búsqueda de la verdad y, aunque siempre los humanos susceptibles de cometer errores como todos nosotros, que al menos los errores se cometan intentando conseguir esclarecer las cosas. Entonces, si la Universidad Panamericana en efecto fuese un sitio en el cual se procurara centralmente el cultivo del conocimiento, sería esperable una reacción que correspondiese a la decencia, a tener cierto pudor. No es esperable de una institución que más bien lo que ofrece, en este caso lo vemos, es la extensión de certificados, que haya la suficiente capacidad en sus mecanismos de control de evitar esto. Y si no es posible evitarlo, porque en muchas ocasiones el plagio o el uso de ideas de otros es muy difícil de detectar, incluso hay sistemas computarizados actualmente para hacerlo, que en caso de que esto suceda, se tenga el valor civil el título, como por ejemplo hizo el Colegio de México. Lo que hizo el Colegio de México en el caso del plagio, que fue conocido, de un señor Arancibia, puede que no esté estrictamente en los ordenamientos legales, pero está en la mejor tradición de la cultura occidental con respecto al respeto al conocimiento. La Panamericana no creo que vaya a hacer eso, porque ya tuvo oportunidad de hacerlo, y cuando reconoce que en efecto hay plagio, pero que no puede hacer nada porque ocurrió hace mucho tiempo, porque ya es un hecho consumado y porque no tiene un reglamento para los egresados en el cual se pueda aplicar algo, lo que está diciendo es que no va a hacer nada porque no le conviene, no le interesa y no está centrado fundamentalmente su proyecto educativo en el apego a la ética fundamental del trabajo intelectual. Tuvo miedo de reconocer que, como cualquier otra institución educativa, eso puede ocurrir y que cuando ocurra hay que hacer algo, y ese algo es reconocer que eso es incorrecto y que la única facultad que puede tener, sea esta o no perfectamente establecida en un decreto legal, lo único que puede hacer es, en consecuencia, dado que es palmario el hecho de que este trabajo no fue original y sin embargo con él se obtuvo una licencia, hay que retirar la licencia que di. Igual que en el caso del colegio, se retira el grado que otorgó ante la evidencia, ante la verdad, ante el hecho consumado. Ante hechos consumados se puede asumir con integridad las consecuencias, o decir, como es un hecho consumado, ya ni modo. Y ese ni modo lastima el proyecto de llamarse Universidad Panamericana. Creo que con razón la Universidad Nacional le dice a la Panamericana: hazte cargo, porque el que estés incorporado, de que estuvieron tus estudios incorporados, como era la legislación en ese momento, a la universidad,
me hacía como incorporante responsable de tus actos, hazte cargo. Y cuando la Panamericana dice, reconozco que hay problema y grave, pero no me puedo hacer cargo porque no tengo, alguna reglamento que lo prevea, lo que hace es eludir ser universidad. Y cuando lo hace, en el caso de la tesis del actual presidente de la República, uno puede pensar que esa es la razón de fondo para no actuar. Me parece que no actuaría aún en caso de que no fuese presidente de la República. Me parece que no actuaría porque rehúye a lo que debe ser, insisto, lo central de un proyecto educativo universitario, que es la búsqueda de la verdad. Al no hacerlo porque es el presidente de la República, lo que hace es echar más luz sobre la opacidad de su proceder. La peor sanción a la larga en la historia de la historia humana es cuando la impunidad se erige como una regla o un hecho en la convivencia humana. Me parece que esta cuestión a la que yo aludía como una sanción social, es decir, el descrédito que la sociedad hará de la veracidad de la actitud del señor Enrique Peña Nieto, es una sanción, ya sabemos, es muy fuerte. Incluso es más fuerte porque legalmente no hay nada que hacer. Lo único que queda es decir, es un hecho, sabemos que así fue, se aprovechó que hay vacíos legales y falta de claridad en los procedimientos. En consecuencia, refugiado en ello, queda en pie el título desde su lógica, digamos, formal. Pero en el fondo, lo que habría que hacer es, con todo respeto, pedirle a don Edmundo Valadez que nos prestara la licencia para modificar el título de aquel extraordinario cuento de La muerte tiene permiso. Lo que se ha establecido ahora con este proceder general es que podemos decir que en México el plagio tiene permiso. Y cuando una sociedad el plagio tiene permiso, ese permiso es hermano, cercanísimo, gemelo, de que la impunidad tiene permiso, de que el hurto de las cosas tiene permiso, que escamotear la verdad tiene permiso. Y yo que la sanción social es fuerte en el sentido de decir, mienten y hay que transformar no solamente los reglamentos que impidan el plagio, sino cambiar la sociedad, cambiar nuestro sistema institucional, para que la impunidad y el plagio no tengan permiso, sino que tengan consecuencias. Sí, es decir, todos hemos visto que el trabajo con el cual se recibió una persona no cumple con la característica fundamental de ser un trabajo de esa misma persona, hace un esfuerzo de esa misma persona que reconoce las deudas que tiene con quienes a quienes ha consultado para armar su argumento. En consecuencia, esa tesis no tiene un argumento, esa tesis no es una tesis. Hay una persona que hoy preside a la República que cuando recibió el título de licenciado no presentó una tesis, presentó un documento fraudulento. Y eso a mí me parece que es una circunstancia que no podemos dejar fuera de su parentesco con la cantidad tan grande de actos no legales, alegales o ilegales, digamos, no legales o alegales que están, digamos, fuera de la ley o francamente ilegales, que por argucias o por habilidad en el manejo de cierta terminología jurídica quedan sin sanción.
aparentemente, yo diría aparentemente quedan sin sanción. Yo creo que lo que queda claro es que un periodismo de investigación que se atreve a quitar el velo de lo que caracteriza a esta clase política en general, que es su falta de credibilidad, es el que hoy ha salido con toda la razón y con la cara digna, y que la institución que expidió el título y la persona que realizó el fraude y el director de tesis que hace algo imposible, que es dirigir 200 y pico tesis, se lo dice alguien que se ha dedicado a esto como una gran oportunidad que me ha dado la vida, que es ser profesor. Dirigir esa cantidad de tesis es no dirigir ninguna, ¿no? Es digamos, es poner la firma ante cualquier trabajo que se presente, es aprovechar la dificultad de hacer un trabajo intelectual acompañando a otro que en efecto busca la verdad. Me parece que todo esto configura, sinceramente, que a falta de un Estado de Derecho en muchísimos aspectos de la vida nacional, un gran aliado para seguirnos pudiendo ver a la cara es un periodismo de investigación, y que se atreva a denunciar lo que sucede a sabiendas de que por ello puede tener consecuencias, y consecuencias adversas, que no tiene el que cometió el delito. Eso ennoblece al oficio periodístico, y eso mismo echa una gran capa de opacidad a una universidad que se dice estar al servicio de la verdad, y a una persona que, si algo tiene que tener como presidente de la República, es capacidad de tener credibilidad en sus palabras, ¿no? Desde hace tiempo eso no sucede. Hoy en día, a mí como ciudadano, no me da ninguna seguridad lo que exprese quien ostenta la presidencia.